¿Qué tal amigos? Soy History Profiles y el video de hoy será sobre uno de los hombres más misteriosos de la historia, el conde de Saint-Germain. Se destacó por hablar muchos idiomas. Era un experto en el violín y en muchos otros instrumentos musicales. También se decía que estudiaba alquimia, ciencia y las artes. Relatos de primera mano de personas que lo conocieron varias veces a lo largo de su vida decían que nunca envejecía ni un solo día. A lo largo de los siglos, la gente lo ha llamado el hombre que lo sabe todo, el hombre maravilla y el hombre que no muere. Vamos a entrar en el video. Se desconoce el verdadero nombre del conde de Saint-Germain. Su origen también es oscuro, ya que no sabemos nada sobre su nacimiento o infancia. Existen muchas posibilidades sobre los orígenes del conde de Saint-Germain. Una de ellas es que era hijo del príncipe Francisco Racochi de Transilvania. Esto explicaría su riqueza y gran educación, pues era un hombre de vastos conocimientos. Otros informes lo identifican como el hijo ilegítimo de María Ana de Pfalz-Neuburg, la viuda de Carlos II de España. Otras versiones dicen que él estaba vivo en la época de Jesucristo y asistió a la boda en Caná, donde el joven Jesús convertiría el agua en vino. La leyenda del conde es tan grande que, al parecer, afirmó haber recibido el bastón de Moisés de uno de los bisnietos de Moisés en Babilonia en la época de Ciro el Grande, quien fue el fundador del Imperio Persa. Esto fue entre 530 y 600 a.C. A lo largo de su vida, creó una red confusa para ocultar su verdadero nombre y origen, y usaba diferentes nombres dependiendo de las personas a las que visitaba. Sin embargo, el nombre que perduró fue el conde de Saint-Germain cuando cortejaba a la realeza y nobleza europea en el siglo XVIII. Sorprendía a ricos y realeza con su gran conocimiento científico. También conocía la historia de casi todas las naciones y podía relatar historias de hace miles de años como si hubiera estado presente allí. Tocaba el violín de una manera que conmovía a la gente y los hacía llorar. Además, hablaba francés, alemán, holandés, español, portugués, ruso, inglés, chino, latín, árabe, griego antiguo e incluso estaba familiarizado con el sánscrito. La idea de que el conde podría haber sido inmortal surgió en 1760 cuando el conde visitaba París ese año. La condesa von Georgi había escuchado que el conde había llegado a la casa de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa se cuestionaba esto ya que había conocido al conde en Venecia en 1710, hacía unos 50 años. Cuando volvió a encontrarse con el conde, quedó asombrada al ver que no había envejecido ni un solo día y procedió a preguntarle si era su padre a quien había conocido en Venecia. El conde respondió: «No, señora. Yo mismo vivía en Venecia a principios de este siglo. Tuve el honor de cortejarla en ese entonces». La anciana condesa respondió entonces: «Perdóneme, pero eso es imposible. El conde que conocí en aquellos días tenía al menos 45 años y usted, por su apariencia, tiene esa edad actualmente». «Señora, soy muy viejo», dijo él con una sonrisa misteriosa. «Pero entonces debe tener 100 años», dijo la condesa. El conde entonces respondió: «Eso no es imposible». El conde entonces proporcionó detalles de sus encuentros anteriores y cómo era la vida en Venecia hace 50 años. El conde viajaría a Inglaterra y contribuiría con algunas de sus propias creaciones musicales a L'Inconstanza de Lusa, una ópera presentada en el Teatro Haymarket en Londres. El conde luego sería arrestado en Londres bajo sospecha de espionaje, pero fue liberado sin cargos. Horacio Walpole, el conde de Oxford y escritor, mencionó al conde en una carta que decía: «El otro día detuvieron a un hombre extraño que se hace llamar conde Sir Germain. Ha estado aquí estos 2 años y no quiere decir quién es ni de dónde viene. Canta, toca el violín maravillosamente, compone, está loco y no es muy sensato. Le llaman italiano, español, polaco, alguien que se casó con una gran fortuna en México y huyó con sus joyas a Constantinopla. El príncipe de Gales se ha vuelto muy curioso acerca de él, pero en vano.
Era tan buen músico que debió ser famoso. Luego se describe al conde como pálido, con cabello y barba extremadamente negros. También vestía magníficamente y tenía varias joyas. Incluso sus zapatos estaban adornados con ellas. El conde apareció entonces en la corte francesa alrededor de 1748 y fue empleado por Luis XV para misiones diplomáticas. El conde cenaba con Giacomo Casanova y sería descrito en sus memorias. Las memorias detallan su primer encuentro en París en 1757. Él escribió: "La cena más agradable que tuve fue con Madame de Robert Guerchy, quien vino con un famoso aventurero conocido por el nombre de Conde de Saint-Germain. Este individuo, en lugar de comer, habló desde el principio de la comida hasta el final. Lo escuché con la mayor atención. Se puede decir que como conversador no tenía igual. Era un erudito, lingüista, músico y químico bien parecido y un perfecto galán. Le regalaba cosméticos y las halagaba. Este hombre extraordinario, destinado por la naturaleza a ser el rey de los impostores, decía con facilidad y seguridad que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía dominio sobre la naturaleza, que podía fundir diamantes, y se declaraba capaz de formar a partir de 10 o 12 pequeños diamantes, uno grande de la mejor calidad sin ninguna pérdida de peso. Todo esto, decía, era solo una trivialidad para él. A pesar de sus descaradas mentiras, pensé que era un hombre asombroso. En 1762 el conde viajó a Rusia y supuestamente participó en la ascensión de Catalina la Grande al trono. Bajo su gobierno, Rusia creció, su cultura fue revitalizada y fue reconocida como una de las grandes potencias mundiales. En 1774 el conde regresaría a Francia cuando Luis XVI ocupó el trono. Les advirtió sobre una revolución que ocurriría 15 años después. Se le vio después en 1779 cuando el conde llegó a Altona, un distrito de Hamburgo. Se reunió con el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, quien tenía un gran interés en las sociedades secretas. El conde le mostró al príncipe varias de sus gemas y le dijo que conocía un mejor método para teñir telas. El príncipe quedó impresionado con el conde y le permitió trabajar en un laboratorio, además de proporcionarle materiales para que pudiera continuar con el proyecto. El conde y el príncipe creaban joyas juntos, y el príncipe decía ser la única persona en quien el conde confiaba. Le dijo al príncipe que era hijo de un príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi, y que tenía 88 años cuando llegó a Altona. Se registró que el conde murió en su residencia en el laboratorio el 27 de febrero de 1784. Fue enterrado al día siguiente en una tumba privada en la iglesia de Nicolai en Eckernförde. Ahora, para cualquier hombre común, eso habría sido el final de la historia, pero no para el conde. Ha habido muchos avistamientos y encuentros registrados con el conde hasta el día de hoy. Los registros masónicos indican que eligieron al conde como su representante en la convención de 1785. Curiosamente, en 1821, la condesa d'Ademer, quien fue funcionaria de la corte francesa y escritora de memorias, relató una conversación que tuvo con el conde. He visto a Saint-Germain de nuevo, cada vez para mi asombro. Lo vi cuando asesinaron a la reina y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vi fue en 1820. Cada vez parecía ser un hombre que no tenía más de unos 45 años. Después, en 1821, el conde asumiría otra identidad. Un hombre llamado Alberto Van Dem escribió en sus memorias que conoció a alguien que se parecía exactamente al conde de Saint-Germain. Él escribió: se hacía llamar Major Fraser, vivía solo y nunca hacía alusión a su familia. Además, era generoso con el dinero, aunque el origen de su fortuna seguía siendo un misterio para todos. Poseía un conocimiento maravilloso de todos los países de Europa en todas las épocas. Su memoria era absolutamente increíble y, curiosamente, decía que había adquirido sus conocimientos en otro lugar que no eran los libros.
El mayor Fraser entonces desaparecía sin dejar rastro y nunca se le volvía a ver ni a escuchar de él. En 1870 Napoleón estaba tan interesado en el conde inmortal que formó una comisión para recopilar información sobre él. La comisión estaba instalada en el Hotel d'Urville. Solo un año después, un incendio misterioso estalló, destruyendo toda la información relacionada con el conde. En años posteriores, muchas otras personas se presentarían y afirmarían haber conocido al conde. Todos los que tuvieron contacto con este hombre se dieron cuenta de que no era una persona común. Algunos pensaban que era un mentiroso, otros pensaban que era un hombre extraordinario, con la sabiduría de alguien que había vivido muchas vidas. ¿Quién era el conde? ¿Era el hijo de un príncipe de Transilvania y realmente murió? ¿Por qué la gente sigue diciendo que ha visto al conde y por qué su nombre aparece en registros después de su muerte? ¿Es este hombre realmente inmortal cambiando su nombre cada siglo? Sin duda es la persona más misteriosa de la que he leído. Escribe tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete y comparte el video. ¡Excelente día! Adiós.